Hola, voy a hacer el vídeo cortos de hoy celebrando que con un puñado de vídeos en una semana y media aproximadamente o menos hemos alcanzado los 100 suscriptores, algo que no me esperaba para nada y es algo que hay que agradecer, ¿no? A que haya tenido tan buena acogida estos vídeos cortos. Hoy voy a responder la pregunta de Araceli que por medio del Messenger de Facebook dice: ¿qué pasos darías para que un paciente de edad avanzada que sospechas que inicia un cuadro de deterioro cognitivo? Me refiero a antes de la exploración neuropsicológica, descartar B12, hormonas, y qué prueba de screening usarías. Bueno, la pregunta tiene muchas vertientes. En primer lugar, no estoy seguro de que sea antes o después de la exploración neuropsicológica. Yo creo que la exploración neuropsicológica es, junto con la resonancia o la prueba de neuroimagen, la TAC, o la que se utilice, y la analítica sanguínea, las tres aristas de un triángulo que es de obligado pasación, ¿no? De obligada pasación a todos los individuos con deterioro cognitivo. En primer lugar, lo que haría pues el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra, o el profesional de referencia, o el neuropsicólogo, si fuera el primer profesional por el que el individuo accediera al circuito, tendría que documentar el deterioro cognitivo. Y ahí es donde la exploración neuropsicológica tiene sentido. Es decir, hay una descripción sintomatológica, la gente tiene quejas de memoria o quejas de memoria referidas por el familiar, pero hay que documentar que el deterioro cognitivo es objetivo. Esa es la parte en la que la evaluación neuropsicológica resuelve, vamos a decir así, una de las aristas del triángulo. Pero una vez que se ha documentado el deterioro cognitivo, ese deterioro puede ser primario, puede ser de etiología primaria, en el sentido en el que detrás haya una enfermedad degenerativa, o puede ser un deterioro cognitivo secundario a otra causa. Las causas secundarias son múltiples, pueden ser traumáticas, vasculares, hidrocefalia, déficit vitaminérgicos, endocrinos, que hemos comentado algún vídeo al respecto. Es decir, hay muchas maneras de expresar el deterioro cognitivo. De manera que la neuroimagen y la analítica sanguínea son las otras dos aristas de ese triángulo, que tienen la función de determinar que el cuadro no es secundario. Es decir, la resonancia magnética o la TAC buscará lesiones vasculares, traumáticas, hidrocefalia, tumores, ¿no? Toda una suerte de posibles causas que puedan producir el deterioro cognitivo. Si alguna de esas causas se encuentra y se puede documentar, entonces el diagnóstico será la causa que encuentra en la neuroimagen. Si la neuroimagen no encuentra ninguna causa, nos vamos a la analítica y vemos pues el perfil renal, el perfil hepático, vitaminas B12, B9, ácido fólico, fundamentalmente las hormonas tiroideas que ya comenté, VDRL, neurosífilis, es decir, una serie de valores en la analítica sanguínea que tienen la misma función que la neuroimagen, encontrar cosas. Si encuentran algo, es decir, si sale positivo, vamos a decirlo así, en algún aspecto importante, entonces el diagnóstico será el aspecto que se haya encontrado. Por ejemplo, si se ha encontrado un hipotiroidismo, pues entonces el diagnóstico será de hipotiroidismo. Pero si en la analítica no se encuentra nada, entonces ahora tenemos la siguiente situación. Tenemos un deterioro cognitivo que no se explica por nada en la neuroimagen y que no se explica por nada en la analítica. Y en ese caso el diagnóstico que se hace es primario. Es decir, el diagnóstico de demencia primaria se hace por exclusión. Como no he podido documentar que sea secundario, entonces tiene que ser primario. De manera que los diagnósticos de demencia secundaria A son diagnósticos que se suelen hacer en firme, son diagnósticos de certeza, decimos, mientras que los diagnósticos de primarias siempre se hacen por probabilidad. Se dice probable demencia de tipo porque no puedo estar absolutamente seguro de qué tipo de cuadro es el que está cursando el individuo, y ahí es donde el diagnóstico diferencial de la evaluación neuropsicológica juega un papel muy importante, del que os podré hablar en algunos otros vídeos. La segunda parte de la pregunta de Araceli dice: ¿y qué prueba de screening usarías? Ahí
depende muchísimo del servicio en el que uno trabaje, de cuál es el objeto del screening, si solamente quiero cribar Alzheimer porque trabajo en un centro muy específico de Alzheimer o quiero cribar todas las posibles cuadros de deterioro cognitivo, también de tipo perfiles afásicos o de perfiles comportamentales también, pues dependiendo de cuál, pues tendré que usar unas pruebas de screening u otras. Indudablemente MoCA hoy en día parece que en la batalla de pruebas de screening pues gana por su estabilidad, pues por su parecido, ¿no?, a la evaluación neuropsicológica convencional. No obstante, las pruebas de screening no son evaluación neuropsicológica, las pruebas de screening son pruebas de screening, son pruebas para las que perfectamente yo trabajé muchísimos años en el que las pruebas de screening las hacía enfermería o las puede hacer incluso trabajo social en algunos contextos, ¿no? Eh, Contextos incluso no sanitarios, quiero decir, ¿no? Eh, Perfectamente se pueden hacer desde terapia ocupacional o desde psicología o desde cualquier disciplina, y por supuesto el médico de atención primaria o el neurólogo o el psiquiatra o el geriatra, de manera que las pruebas de screening no son evaluación neuropsicológica. No hay que estudiar neuropsicología para saber aplicarlas ni para saber corregirlas. Nosotros como neuropsicólogos tenemos que conocerlas, pero no tenemos que basar todo nuestro juicio en la prueba de screening. Hay muchas, he hablado del MoCA como pues un poco probablemente, bajo mi punto de vista, probablemente la mejor, pero hay algunas muy buenas, como por ejemplo el 7 minutos, ¿no?, que yo he usado durante muchísimos años, que probablemente esté al mismo nivel que el MoCA en cuanto a calidad de la evaluación, ¿no? El 7 minutos son 4 pruebas, una de memoria, una de orientación, una de fluidez y el test del reloj, y con esas 4 pruebas uno puede tener un juicio bastante acertado de si a la persona le pasa o no le pasa algo, ¿no? Ese diagnóstico le llamamos diagnóstico genérico, ¿no?, que es el diagnóstico de a este paciente le pasa algo o no le pasa nada, ¿no? Es un juicio que se emite para derivar a evaluación neuropsicológica, no es un juicio sobre el tipo de deterioro cognitivo, porque evidentemente las pruebas de screening no están construidas para eso, y no pueden, ¿no? No están capacitadas para ello. Entonces, bueno, dependiendo del servicio se escogerá una u otra. Tenemos el MIS, tenemos la TAM, tenemos no sé, hay una oferta grandísima. Hay que revisarlas bien y dependiendo de las necesidades que yo tenga, pues aplicar una u otra, ¿no?, dependiendo. Así que espero con esto, Araceli, haber respondido la pregunta muy interesante, sobre la que probablemente haga algún vídeo largo más adelante explicándolo con detalle, y sigo atento a vuestras preguntas por las redes. Un saludo.